Compañeros, antes de analizar las preguntas de este caso, recordémoslo un poquito. Juan es un comerciante que por problemas de salud se ausenta durante 3 meses de su tienda o negocio sin dejar un administrador designado. María, su vecina, al observar esto, decide hacerse cargo del negocio sin autorización, obviamente, pagando facturas, gestionando inventarios y realizando mejoras como la instalación de un sistema de seguridad. Además, María recibe por error por parte del proveedor, de un proveedor de Juan, $500, lo cual el proveedor confundió a la administradora oficial, bueno, al administrador en ese caso. Al regresar, Juan se niega en devolverle el dinero a María, los gastos incurridos, y le reclama el dinero recibido. Bueno, vamos con la primera pregunta. ¿Cuáles son los cuasicontratos que se configuran en este caso? Bien, en el caso sería dos cuasicontratos claramente definidos, que el primero sería la agencia oficiosa, que está regulado por el artículo 2186 del Código Civil, el cual establece que la agencia oficiosa se configura cuando una persona establece o administra un negocio sin un mandato por el beneficiario. Por último, María actuó como una gestora oficiosa, pero en la administración del negocio Juan establece durante su ausencia. Ok, de acuerdo con lo establecido y con lo revisado en clase síntesis y en materia, primero analicemos los cuasi contratos, que son los que nacen de la ley. Las obligaciones nacen de la ley porque no tienen la voluntad entre las partes. Como ya lo había dicho Daniela, la agencia oficiosa es un tipo de cuasi contratos, y yo le voy a hablar del pago indebido, de lo no debido. Se establece dentro del artículo 2195 del Código Civil ecuatoriano, y esto establece o dispone que aquel que reciba algo que no lo es debido debe restituirlo. Esto se configura debido a que María recibe por parte de un proveedor $500, que es confundida como la administradora legítima del negocio, lo cual no le correspondía. Yo creo que en este punto vale la pena mencionar que existe una sentencia emitida por la Corte Nacional de Justicia del caso número 1281-2019. 0091, en la que se reconoció las obligaciones de reembolsar estos gastos necesarios y útiles realizados bajo una agencia oficiosa. En dicha resolución se destacó la importancia del beneficio directo recibido por el dueño del negocio. Como criterio fundamental para establecer la obligación de esta restitución, quiero agregar unas breves preguntas, si ustedes me lo permiten. ¿Cuáles son las obligaciones que nacen para Juan y María según las cuasi contratos identificados? En relación con la agencia oficiosa antes mencionada, en el artículo 2190 del Código Civil se establece que Juan, como dueño del negocio, tiene la obligación de reembolsar a María todos los gastos necesarios y útiles que ella haya realizado en beneficio de la tienda, como el pago de facturas y las mejoras en el negocio, incluida, como ya dije, el sistema de seguridad. Por su parte, María tiene la obligación de actuar con diligencia, rendir cuentas detalladas sobre la gestión realizada, como lo establece el artículo 2188 del Código Civil ecuatoriano. Asimismo, no se puede exigir en este caso una remuneración por su trabajo, ya que la agencia oficiosa no genera la relación contractual con el mandato. Otra de las obligaciones que nace del presente caso es el pago de lo no debido. María tiene la obligación de devolver los $500 a Juan, quien es el legítimo propietario de este dinero, conforme lo dispone el artículo 2195 del Código Civil ecuatoriano. Ya que lo recibió de un proveedor sin justificación alguna. Esto implica restablecer este equilibrio y también aplicar una de las funciones de los cuasi contratos, que es evitar el enriquecimiento indebido por parte de María. En este contexto, Potier, en su obra sobre las obligaciones, señala que el fundamento de estos cuasi contratos radica en el principio de justicia, el cual busca evitar el enriquecimiento sin causa y garantizar que las relaciones entre particulares se mantengan equitativas. También puedo darle la siguiente pregunta, que sería: ¿cuál sería una propuesta de resolución del conflicto basada en los principios de equidad y disposiciones legales? ¿Debería Juan restituir a María los gastos realizados? ¿Qué ocurre con el dinero? A ver, según los principios de equidad y los artículos 2190 y 2192 del Código Civil, que es en donde se encuentra esto, Juan debe restituir a María los gastos necesarios y útiles que realizó ante la gestión oficiosa. A ver, en cuanto al dinero recibido por error, María no debe devolverlo al proveedor, ya que este dinero estaba destinado a Juan, dado que María actuó como gestora oficiosa y administró el negocio de Juan. Debería ser restituido los 500 directamente a Juan, quien es el verdadero destinatario en estos fondos, en virtud en su rol como beneficiario del negocio y su relación implícita con un mandato generado por la agente oficiosa. Ok, en este punto quisimos elevar un poco la resolución de los conflictos y presentamos la doctrina expuesta por Mesa Barrio, que en su obra actúa como los cuasi contratos para garantizar que las partes cumplan con las obligaciones. Cabe recalcar que las partes no tienen un acuerdo, no tienen la voluntad entre sí. En casos como este se refuerza la idea de que el beneficiario
de que el beneficio obtenido por el dueño del negocio genera una obligación de restitución. Finalmente, pasemos a la última pregunta. ¿Puede considerarse válida la actuación de María como agencia oficiosa? ¿Cuáles son los límites de responsabilidad de Juan y obligaciones que debe asumir respecto a las mejoras realizadas? Bueno, la actuación de María consta que fue de buena fe por ser buena vecina y buena persona, así que es válida que haya gestionado el negocio de Juan sin su autorización, pero bueno, fue en su beneficio. Esto lo acompaña el artículo 2193, el cual menciona que el negocio era útil, el tiempo de gestión y el dueño sí está obligado a las representaciones indicadas en el artículo precedente a devolverle lo que María haya gastado en el crecimiento del negocio. Listo. En cuanto Juan está obligado a asumir los costos de mejoras necesarias, en este caso útiles para realizarlas a María, como lo indica el artículo 2190, pero no está obligado a cubrir gastos necesarios o lujos. Además, su responsabilidad no incluye remunerar a María por el tiempo invertido. Ok, solo para señalar y por último, es importante que tomemos en cuenta el artículo 2192 del Código Civil, que si Juan ratifica las mejoras realizadas, se equiparan a las obligaciones a las de un contrato de mandato. Esto refuerza la obligación de Juan de reembolsar los gastos que son útiles y necesarios a María. Bueno, en conclusión, la resolución del caso se basa en aplicar los principios de equidad y las disposiciones del Código Civil, como ya dijimos en la sentencia citada, y las doctrinas de Podier y Mesa Barros, que también refuerzan mucho la idea. En conclusión, María tiene que devolverle los $500 confundidos por el proveedor hacia ella a Juan, y Juan lo que ella haya invertido en beneficio del negocio. Gracias. Es importante tener en cuenta que estos cuasi contratos se nos presentan en el diario vivir y ejemplos como este pueden suceder. Entonces es importante conocer estas cuasi contratos, los tipos de cuasi contratos y cómo se manejan dentro del Código Civil. Eso, compañeros.